Hola chicos, mi nombre es Yerly Vidal y el día de hoy les hablaré sobre unas familias del orden Passeriformes. La familia Emberizidae es una familia que presenta una amplia distribución y se encuentra ausente únicamente en Australia y Oceanía. Los representantes de esta familia se caracterizan por ser de cuerpos pequeños a medianos, presentan picos cónicos y sus colores generalmente son de tonos café, negro, gris, amarillo y blanco. Actualmente se reconocen 76 géneros y 326 especies de esta familia, de las cuales 36 se encuentran amenazadas. La Atlepes albinuca, en esta ambos sexos son similares y los jóvenes son como los adultos pero de color café olinoso por encima y estriados en el pecho. Estas son difíciles de confundir ya que es el único Atlepes con línea en la cabeza completamente blanca y el pecho y vientre blancos. Esta especie se encuentra desde México hasta Colombia. Habita en bordes de bosque con abundante vegetación arbustiva y enredaderas, también en potreros enmalezados y en matorrales a orillas de las carreteras. Se alimenta de una gran variedad de insectos y semillas y construye su nido voluminoso en forma de copa con pastos y hoja seca recubierto con acículas y otros materiales más finos. Ponen de 2 a 3 huevos y rara vez colocan un solo huevo, y estos son de color blanco. Generalmente permanecen en parejas o en grupos familiares y buscan y saltan entre el follaje denso y forrajean principalmente entre 1 y 10 metros, y su estado de preocupación es menor. La Atlepes flaviceps, estas ambos sexos son similares y los jóvenes tienen la cabeza, el pecho y los flancos fuertemente lavados de oliva. Esta especie es endémica de Colombia y habitan en sotobosques de bosque húmedo y en matorrales adyacentes a zonas de ladera. También usan bosques en crecimiento secundario, plantaciones de eucaliptos y frutales. Se alimentan de frutos pequeños, insectos y semillas y se han registrado individuos jóvenes siguiendo a sus padres en el mes de junio, también individuos colectando material para nido en el mes de noviembre. Sin embargo, no existe más información respecto a su reproducción. Forrajean principalmente en parejas y en ocasiones en grupos de hasta 4 individuos y se unen a bandadadas mixtas en las que se encuentran las tángaras y el Myoborus ornatus. Es una especie con una distribución muy restringida que actualmente se encuentra en un estado de amenaza y se estima que su población está decreciendo y las principales amenazas que enfrenta es la deforestación para el establecimiento de cultivos y cría de ganado. La siguiente familia es Icteridae, la cual las especies son propias de América, con un gran número de representantes en latitudes tropicales. Estas presentan picos largos y cónicos y plumajes predominantemente negros y frecuentemente mezclados con amarillo, naranja y rojo. Se reproducen en colonia o solitarios y las colonias reproductivas son uno de los eventos más llamativos y fascinantes de la naturaleza. El Quiscalus lugubris es una especie que se distribuye desde el este de los Andes hasta el sur del Meta, Bichada, Arauca y Casanare, y fuera de Colombia se encuentra en el norte y centro de Venezuela y en el norte de Brasil. Es relativamente común en los llanos de esas más secas, áreas cultivadas, claras de selva, jardines y en centros urbanos. Esta es una especie omnívora que se alimenta de artrópodos y pequeños vertebrados, semillas y frutas. También es común verlos alimentándose de algunos desechos humanos. Se reproduce todo el año, son monógamos y a veces polígamos. Anida solitario o en pequeñas colonias y la nidada consta de 2 a 4 huevos de color azul verdoso con manchas grises y café, y después de la eclosión los polluelos son alimentados por los dos parentales. Los nidos regularmente son parasitados por el chamón parásito, es decir, el Molothrus bonariensis. En cuanto a su comportamiento, esta es una ave gregaria que suele atacar en grupos a sus posibles depredadores como a los perros, mapaches o humanos, y por la noche descansa también en grupos y su estado de preocupación es menor. Esta especie es endémica de la cordillera oriental de Colombia. Su hábitat es poco conocido, aunque se ha visto en regiones del norte de Santander y este de Santander, especialmente norte y este de Bucaramanga, en donde todavía queda selva. Se alimenta principalmente de insectos, más frecuentemente de ortópteros y coleópteros, y ocasionalmente también consume algunas bayas. Sobre su reproducción no se tiene suficiente información
y este forrajea entre 15 y 26 metros de altura y a veces forma grupos mixtos con otros ictéridos y aves como Cianocoras incas y Turdus fuscater. Esta se encuentra en peligro crítico de extinción. Gran parte del rango de la distribución de esta especie ha sufrido deforestación para destinar los terrenos principalmente a actividades agrícolas y de pastoreo, y esto ha conllevado que la especie haya perdido más del 80% de su hábitat natural. La siguiente familia es Parulidae. Estas presentan especies de pequeño tamaño y a menudo coloridas, restringidas a América. La mayoría son arborícolas, pero algunas son apegadas al suelo. La mayoría de los miembros de esta familia son insectívoros. La Parula pitiayumi es un parulido no migratorio que se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la serranía de Perijá y en las tres cordilleras. También se encuentra en el sur de Texas hasta el noreste de Perú, norte de Argentina, Uruguay, Trinidad y Tobago. Normalmente suele verse en bordes de selvas y montes claros, principalmente en piedemontes y hábitats de montaña, y prefiere bosques secundarios y bosques perturbados. A esta le gusta alimentarse principalmente de insectos que capturan los troncos y ramas de los árboles de una manera muy similar a los otros trepadores. También se alimenta de orugas, moscas, chinches, escarabajos, perforadores, arañas, larvas y masas de huevos de artrópodos. Construye su nido con musgo, generalmente alto sobre una epífita en claros de bosque, y su nido presenta una entrada lateral y en él pone de 2 a 4 huevos blancos con manchas castañas. Normalmente se encuentra solitario o en parejas, busca alimento en el subdosel del bosque y a veces en arbustos, y su canto es un trino rápido, zumbante, no musical y con numerosas variaciones, el cual entona persistentemente, y su estado de preocupación es menor. El Basileuterus basilicus es endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta, habita en el interior de selvas o en bosques enanos, se alimenta principalmente de artrópodos. Sobre su reproducción, la hembra construye un nido en forma de taza a nivel del suelo en el cual pone 2 huevos. Para su construcción utiliza fibras vegetales, las cuales coloca sobre bancos escarpados, rocas o troncos. La hembra es la encargada de la incubación de los huevos. A estas aves les gusta andar en parejas o en grupos de 3 a 5 individuos y buscan alimento en el follaje cerca del suelo. Usualmente siguen bandadas mixtas formadas por furnáridos, zángaras y reinitas, y estos arañeros generalmente forrajean en forma activa, escudriñan y ejecutan vuelos agitados detrás de insectos en fuga. Esta especie está clasificada como vulnerable debido a que su área de distribución es pequeña y está sufriendo procesos de fragmentación como resultado de la deforestación. La siguiente familia es Traúpide. Esta familia presenta especies propias de América, contiene aves de tamaño pequeño a mediano, de alas, cola y patas medianas y plumaje en algunos casos con patrones de coloración complejos. Actualmente se reconocen 82 géneros y 328 especies dentro de esta familia. La tángara heinei se encuentra desde Venezuela hasta Ecuador y Perú. En Colombia habita entre 700 y 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar, en las tres cordilleras, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía de Perijá. Habita en bordes de bosque húmedo, áreas abiertas con árboles dispersos y cultivos, y por lo general no utiliza los interiores del bosque. Se alimenta principalmente de frutos y también de insectos que captura debajo de las hojas. Construye nido con paja en forma de taza, el cual decora con musgo, y esta anida en las copas de los árboles y pone un solo huevo azul opaco con manchas café rojizas. Generalmente está solitaria o en parejas y se le considera una especie en preocupación menor. La tángara labradories se encuentra desde el sur de Colombia hasta Perú, habita en selvas húmedas de montaña, comúnmente se le encuentra en bosques, en bordes de bosque, bosques en sucesión secundaria y pastizales enmalezados. Al igual que las otras tángaras, se alimenta principalmente de artrópodos y frutos y aparentemente se reproduce durante gran parte del año. Sin embargo, se desconocen muchos aspectos de su biología reproductiva. Generalmente está en parejas o en grupos de 3 a 5 individuos y forma bandadas mixtas con otras tángaras con las cuales frecuenta árboles en fruto. Y se le considera que esta es una especie en preocupación menor.
La siguiente familia es Coerebidae. Esta solía incluir otras aves de América tropical que liban néctar, pero fueron removidas. Esta familia tiene un único representante, la Coereba flaveola, la cual la reubicación de esta especie está pendiente y esta es posiblemente que esté próxima a algunos gorriones y pinzones, pero se desconoce mucho su filogenia, es decir, que su filogenia no está precisa. La Unión Norteamericana de Ornitólogos la clasifica por tanto como Incertae. Esta especie se encuentra en el suroriente de México hasta el norte de Argentina y Uruguay y oriente de Brasil. En Colombia se encuentra por debajo de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar en todo el país, excepto en Amazonía. Habita en áreas abiertas, matorrales, bordes de bosque, siendo más común en jardines, áreas perturbadas, zonas arboladas y manglares. Se alimenta principalmente de néctar y en menor proporción de frutos tipo baya e insectos. En el país se han registrado individuos en condición reproductiva durante casi todo el año y el tamaño de su postura de huevos es de 2 a 4 de color blanco pálido con manchas café, las cuales incuba únicamente la hembra durante 12 a 13 días y después de la eclosión las crías son alimentadas por ambos parentales. Esta permanece solitaria o en parejas y con poca frecuencia se une a bandas mixtas de forrajeo. Esta es una ave muy activa y forrajea a cualquier altura de vegetación, en donde se le observa moviéndose rápidamente y efectuando pequeños saltos. Su estado de preocupación es menor. La siguiente familia es Cardinalidae. Esta familia incluye uno de los grupos de aves más hermosas de América. Las especies de esta familia se caracterizan por presentar cuerpos de tamaño pequeños a medianos, pico cónico y grandes colas relativamente y grandes, pico cónico y grande y colas relativamente cortas. Los machos presentan coloraciones brillantes, mientras que las hembras usualmente son más pálidas. En la actualidad se reconocen 11 géneros y 42 especies dentro de esta familia, ninguna de las cuales se encuentra en estado de amenaza. La avia cristata es endémica de Colombia, habita en el sotobosque de bosques húmedos, montanos y premontanos, particularmente en sotobosques densos de cañadas profundas o derrumbes cerca de arroyos rápidos. Ocasionalmente también se le observa en áreas abiertas o en pastizales con árboles dispersos. Se alimenta principalmente de orugas y otros artrópodos. Con mayor frecuencia consume frutos de algunas especies como las del género Miconia y semillas de palma. En cuanto a su reproducción, se han registrado despliegues precopulatorios en el mes de marzo. También se han observado individuos llevando material para la construcción del nido en el norte del departamento de Tolima en el mes de junio. Es una ave ruidosa, generalmente gregaria, que permanece en parejas o grupos familiares de hasta 5 individuos. Su estado de preocupación es menor, aunque es indudable que las poblaciones de esta especie están disminuyendo debido a la reducción y fragmentación de su hábitat y en el futuro cercano probablemente se encontrará en riesgo. La Spisa americana se reproduce desde el sur de Canadá y hasta el centro y oriente de Estados Unidos, e inverna en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. En Colombia se encuentra hasta en 1600 metros de altura sobre el nivel del mar, desde límites con Panamá y desde allí hasta el oriente por las tierras bajas del norte del país. Su hábitat durante la reproducción es en campos de heno y principalmente en pastizales. Durante la invernada habita en áreas abiertas y agrícolas como arrozales, cultivos de maíz y cañas de azúcar. Durante el periodo reproductivo se alimenta de semillas y artrópodos como saltamontes, orugas y mosquitos, y durante el periodo invernal come principalmente semillas de pasto, arroz, sorgo y en menor proporción insectos y arañas. Se reproduce en Norteamérica entre mayo y agosto. El nido es construido completamente por la hembra, tiene forma de copa y para su construcción utiliza tallos de pasto, hojas y lo recubre con pastos más finos, pelo de caballo y raíces. Es una especie migratoria que se desplaza desde Norteamérica hasta el centro de Centroamérica y Suramérica a pasar el periodo invernal. Tiene el hábito frecuente de reunirse en bandadas de varios centenares o miles en áreas de alimentación y su estado de preocupación es menor. Gracias.